Muy buenos días a todos y a todas quienes nos siguen en las diferentes plataformas de Económica. Mi nombre es Aprile Soto, soy miembro del área de eventos y relaciones institucionales y voy a estar a cargo de la entrevista del día de hoy. Masificación o expropiación, controversia acerca de Camisea y el lote 88. Hoy tenemos el gran agrado de entrevistar a Alfredo Damer Lira, quien cuenta con una vasta experiencia en los sectores de supervisión y el campo energético minero en el Perú. Alfredo Damer es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en Ingeniería Química y PhD en Economía por la Universidad de Texas en Austin. Actualmente es miembro del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, OSINERMIN, y docente del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenos días, profesor. Es un placer tenerlo con nosotros. Buenos días, un gusto también estar con todos ustedes. Bueno, profesor, hemos escogido este tema debido a que en las últimas semanas ha surgido una controversia respecto al gas natural, a Camisea y el lote 88. Como sabemos, el gas natural proveniente de los depósitos de Camisea tiene una serie de implicaciones económicas positivas para el país. Representa una fuente energética para diversos usos, como combustible para vehículos, fuente de energía para hogares y para el desarrollo de diversas industrias. Sin embargo, surge la duda sobre la masificación del gas natural, la cual trae como desafíos implementar sistemas de regulación que permitan una asignación eficiente de excedentes tanto para el inversionista como para los consumidores. Es por esto que el día de hoy tenemos una serie de preguntas que nos gustaría que fueran contestadas por usted. Claro. Nuestra primera pregunta es si usted estaría de acuerdo con la afirmación que la masificación del gas natural no es cuestión de cuánto o qué volumen de gas se consume, sino de cuán significativo es el número de clientes que se abastece con este combustible. ¿Por qué resulta vital el poder llevar gas natural a un mayor número de pobladores? Bueno, indudablemente que el gas natural es un recurso bastante barato en comparación con otras alternativas de energía, ¿no? Por ejemplo, más o menos cuando uno habla del tema del gas natural en vehículos, el costo es el 30-40% de lo que cuesta la gasolina. Cuando uno habla del gas natural para generación eléctrica, eso nos permite tener electricidad, digamos, competitiva, porque la alternativa sería diésel, o también hidroeléctricas que toman mucho tiempo para desarrollar y que no hay proyectos a la vista significativos. Para los consumidores domésticos, el gas natural representa un ahorro de más del 50% respecto a los otros combustibles. En ese sentido, sí, la masificación indudablemente es algo que se persigue, ¿no? La cuestión es que para masificar el gas natural hay que desarrollar la infraestructura, y eso consiste en dos partes. Una es respecto a Lima, hay que colocar más líneas para llegar a los usuarios, lo cual es bastante caro y en realidad está subsidiado, pero se puede ir logrando. Para llegar a gente de otra parte del país se necesitan ductos, los cuales no tenemos, y la alternativa sería llegar pues con gas natural en camiones, lo cual ya se vuelve más caro, ¿no? Más difícil. Siempre es posible, pero no va a ser el mismo precio. Oh, entiendo, profesor. Entonces, siguiendo el hilo de la pregunta anterior, en los últimos días se ha venido hablando sobre el compromiso, ¿no?, que tiene el Estado de llevar este recurso a todo el país con un precio justo y accesible. ¿Qué opina usted del programa Bonogas, que tiene como objetivo que más familias peruanas con bajos recursos puedan acceder al servicio de gas natural en su hogar? ¿Es factible que este programa pueda ampliarse a nivel nacional como lo viene haciendo en Lima y Callao? Lo que sucede, ¿sabes qué es? Es que el gas natural que viene de Camisea Productos es tiene una fórmula molecular de un átomo o dos átomos de carbono. Eso es lo que es el gas natural que viene de Camisea. El gas natural de los balones de gas no tiene nada que ver. Ese tiene una fórmula de 3 y 4 átomos de carbono. ¿Y de dónde viene? Viene de las refinerías y también viene una parte de Camisea, pero no de los ductos.
sino es de los líquidos de gas natural de donde sale una parte de ese gas, pero es una fracción del total del GLP, que es el de los balones de gas, o sea que digamos, no se está confundiendo una cosa con otra, ¿no? No es el proyecto Camisea el que da el gas, el GLP. El que da el GLP son las refinerías, el gas de importación y una fracción de un subproducto del depósito de Camisea que no tiene nada que ver con ese gas que llega a Lima por un ducto. Este otro son unos líquidos que llegan a Pisco por un ducto de líquidos y que es solamente una fracción. Y ese gas se vende al precio internacional, pero se está confundiendo porque el gas que llega a los usuarios a través del ducto es un gas que está ya a un precio subsidiado y es un precio bastante asequible, como les decía, eh, el que consume ese gas, en vez de consumir electricidad en sus casas, está pagando pues el 30% de lo que paga. O sea que no, hay mucha confusión en lo que se dice. Lo que se debería explicar es cuál es el gas natural, que es el que viene por los ductos, y cuál es el GLP, que es el que venden las refinerías, y una parte que viene de Camisea, pero por otro ducto, no por el ducto que llega a Lima, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Entendemos, profesor. Entonces, ¿qué es lo que usted nos recomendaría que se tratara en estos momentos en los medios que hay tanta confusión? Bueno, lo que yo recomiendo en primer lugar es que se haga ver qué cosa es el proyecto Camisea. Entonces, lo que se va a hacer ver es que el proyecto Camisea es un proyecto que tiene principalmente a la empresa Plus Petrol que extrae el gas natural. Junto con eso extrae lo que se llaman líquidos, líquidos del gas natural, que es otra cosa, y que el gas natural llega a, a Lima y a Ica por estos ductos y que va directamente a los usuarios. Gas natural, que son gasolinas, GLP, diésel, eso se venden como los vende cualquier refinería y a la vez las otras refinerías también venden GLP, porque el GLP que viene del proyecto Camisea es un subproducto. Entonces lo que yo recomendaría es que se haga ver que son dos cosas diferentes. La gente cree que el gas que viene por los ductos a Lima es el de los balones de gas y no tiene nada que ver. Entonces, eso habría que ver en primer lugar. El gas natural que llega a Lima por los ductos es un gas natural que más o menos el precio que pagan los consumidores es más o menos el 40% del costo. Eso está subsidiado porque esos ductos los pagan principalmente los generadores eléctricos, los gasocentros, los consumidores industriales, que ya está subsidiado. Y este consumidor doméstico, en vez de tener una parte de 100 soles en su tarifa eléctrica, en vez de eso está pagando, digamos, el equivalente de 20 o 30 soles por esa parte que ha reemplazado de la electricidad. O sea que eso yo no creo que nadie pueda quejarse, porque yo he visto que los consumidores de gas natural pagan muy poco en sus hogares. De lo que se trata son los consumidores de GLP. El GLP es otro producto, como les digo, ese viene de varias refinerías, incluye la de Camisea, pero no es el gas natural que viene por los ductos, ese es otro gas, ese es un subproducto. Eso se vende al precio internacional y está subsidiado para los más pobres, como dices tú, por Bonogas. Pero no hay que confundir los dos tipos de gas. Yo creo que eso es lo primero que hay que explicar. Se tendría que enseñar un croquis, enseñar qué cosa es cada uno y explicarle a la gente cómo se produce, cómo llega y cuáles son las ventajas de tener este gas natural en los hogares. Excelente respuesta, profesor. En verdad ha sido muy aclaratorio lo que usted nos acaba de explicar. Ahora nos gustaría entrar en tema de regulación. Como sabemos, este segmento del mercado se encuentra regulado por OSINERMIN.
¿Usted cree que el método de regulación optado es el adecuado o hace falta mayor regulación? Bueno, ahí nuevamente te digo, ¿no? O sea, cuando se confunde el gas de los balones con el gas que viene por el ducto, lo que se regula es el gas que viene por el ducto. Y ese gas para los domésticos está muy subsidiado. El GLP es otra cosa. El GLP se vende como lo vende Petroperú, como lo vende Repsol, como se importa, y como lo venden este subproducto, los de Camisea, que llega desde la planta de Pisco, que es otra cosa. Ahora, este gas no se regula, porque hay una ley que es la ley de hidrocarburos, que dice que los hidrocarburos se venden en el libre mercado. Entonces, ni siquiera hay una ley para regularlo. La razón por la cual hay regulación para el gas natural que llega a Lima, que como he dicho es otro gas, es porque en los contratos de concesión con Plus Petrol, con TGP y con Cálida, ahí lo que se está regulando es el transporte de gas y la distribución de gas. El precio del gas en boca y pozo, o sea, donde se produce, no está regulado, si bien hay un acuerdo de concesión para el primer lote, que es el lote 88, que es el que principalmente usamos, y en ese la empresa Plus Petrol se comprometió a una fórmula de precios. Y esta fórmula de precios es la que está en el contrato de concesión. Ahora, todo el mundo dice que el precio del gas natural en el Perú es muy barato. Se está hablando del gas natural que viene al Lima por los ductos. ¿Ese tú qué podrías hacer? ¿Podrías pedirle a Plus Petrol que lo vendiera más barato? Bueno, puede ser, pero ¿de qué estamos hablando? Si ese gas se va a acabar, porque el gas de cada depósito se va acabando y se necesitan nuevos depósitos. Ahora, ¿qué empresa va a querer explorar nuevos pozos sabiendo que el Estado les va a poner un precio, para lo cual primero habría que cambiar la ley de hidrocarburos, ¿no? Y en segundo lugar, digamos, la exploración de pozos de gas requiere cientos de millones de dólares por cada pozo, y eso lo hacen las empresas porque saben que después van a ganar si es que encuentran gas y si es que lo logran desarrollar y si es que tienen un ducto para llegar a los consumidores. Entonces, simplemente regular el gas natural, digamos, como se está regulando, digamos, no veo que haya forma de bajarlo. Ahora, entrar a regular el GLP, ya no se estaría regulando el GLP de Camisea. Tendrías que ponerle precio al de Repsol, al de Petroperú, al importado. Y entonces, ¿cómo regulas eso? Si lo regulas, simplemente las empresas van a decir, están yendo en contra de la ley, y en segundo lugar, las empresas van a dejar de producir GLP o lo van a exportar. Y si se necesita importar gas, va a venir el gas al precio internacional. O sea que eso no es tan fácil hablar de regular el GLP, que nuevamente esto parte de la confusión que dicen, hablan del gas y están mezclando uno con el otro. Y cuando hablan de uno, se refieren al otro. Y cuando hablan del otro, se refieren al primero. Entonces, hay una confusión que primero había que aclarar para que la gente entendiera, ¿no? Pero el gas de los balones sería muy difícil regular, a no ser que le pongas pues precios como digo, a Petroperú, a Repsol, a todos, ¿no? Les dirías, ustedes no pueden vender a otro precio, entonces ahí estarías yendo contra la ley. Es como querer regular el precio del pan, digamos, ¿no? Tú puedes decir, bueno, el pan no va a valer más de 50 centavos, y si dices eso, puede ser que algunas panaderías puedan producirlo y otras dirán, pues no se puede producir porque a ese costo, a ese precio no cubrimos los costos y entonces empezaría a faltar pan. Igual podría pasar con el GLP. Entiendo, profesor. Entonces, ya para finalizar, nuestra última pregunta es sobre el acuerdo suscrito, ahora último, por el Ministerio de Energía y Minas con la Autoridad del Transporte Urbano, quienes buscan sustituir los carburantes tradicionales por el gas natural.
¿Cuáles cree que son los principales problemas y desafíos en la masificación del GNV en el transporte público? Bueno, no, eso sí es una buena idea. Es una buena idea porque, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que los vehículos actualmente que utilizan diésel o gasolina, eh, ese diésel y gasolina es más caro que el gas vehicular, que el gas natural vehicular. Entonces, me parece bien que se haga eso, pero hay que transformar los motores de los vehículos de gasolina a vehículos a gas, ¿no? Y habría que ver cómo se hace eso, habría que implementar un mecanismo. Ahora, el otro tema también que se debería ver, porque en el Perú todo lo hacemos muy de corto plazo, es habría que ver la alternativa de vehículos eléctricos, porque los vehículos eléctricos van a ser los vehículos del futuro. En muchos países ya son del presente, en el Perú en algún momento se desarrollarán, pero los vehículos eléctricos tienen varias ventajas. En primer lugar, que son todavía más económicos y en segundo lugar, que no contaminan y entonces contribuyen a la reducción del efecto invernadero. O sea que sí me parece un buen plan, pero ese plan se debería poner dentro de un marco de en qué momento se van a promover vehículos eléctricos y por qué se van a promover vehículos a gas y qué va a pasar en el futuro. O sea, usted menciona un marco temporal de cuántos años estaríamos hablando, más o menos. O sea, lo que tendrían que hacer es, tendrían que tener un estudio, el ministerio, diciendo, nosotros vemos que por este momento sí puede ser conveniente usar gas natural, pero tendríamos que ver en qué momento vamos a promover los vehículos eléctricos y por qué no se pueden promover desde ahora, cuáles son las barreras, y si no se pueden promover en la misma medida los vehículos eléctricos ahora, decir, mientras tanto vamos a promover vehículos a gas, pero para eso se tiene que hacer un análisis, o sea, no se puede decir simplemente promovemos el gas y de aquí en unos años, cuando todo el mundo tenga vehículos eléctricos, ¿qué van a hacer con estos vehículos a gas, no es cierto? Que son contaminantes y son más caros y ya no van a estar de acuerdo con lo que pasa en el resto del mundo por todos los beneficios que tienen los vehículos eléctricos. Correcto, profesor. Le agradecemos en verdad por su tiempo y por la presente entrevista. Creo que hemos llevado grandes lecciones sobre este tema y que hemos aprendido un poquito más sobre lo que viene en controversia, ¿no? Y que hay que ver qué es lo que se está explicando a la población y qué es lo que no. Hay que poner los puntos sobre las IES y hablar sobre la información de manera clara, como usted lo mencionó. Sí, muchas gracias, porque yo creo que la población no sabe de lo que se está hablando y no sabe porque nadie lo explica y todo el mundo lo confunde. Y después, en vez de que tengan gente que conoce bien de los temas, se pone a gente que es inteligente, pero conoce de temas económicos en general y lo aplican a su criterio sin un mayor análisis a este tema, ¿no? Entonces se crea una confusión bárbara. En eso sí somos campeones. Ok, profesor. Esperamos que entonces nos tomen en cuenta y que comiencen a hablar con especialistas como usted, que tomen en cuenta lo que hemos venido haciendo en económica y hablar con especialistas en el tema. Muchas gracias, Aprile, un gusto.